otro lado, Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodo Herrera te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, hablamos, ¿no?, de las últimas medidas que tomó el gobierno en cuanto a esta mañana, por un decreto de necesidad y urgencia, se suspende hasta el 16 también lo que son los encuentros sociales en todo el país, ¿no? Y nosotros mostrábamos recién algunas cosas que ocurrieron, por ejemplo, en Corrientes, una fiesta electrónica de 300 personas, una fiesta en una cervecería en La Plata también este fin de semana. Es decir, diferenciemos esto, ¿no? Por la fiesta electrónica, por la fiesta en La Plata, paga el resto, ¿no? Me da la sensación que va por ahí la cosa. Sí, igual de todos modos no son solamente las fiestas multitudinarias, en muchos lugares que están en fase 5, estaban permitidas las reuniones hasta 10 personas, con distanciamiento, con uso de tapabocas, y la realidad es que si bien en muchas situaciones eso se cumplió, en otras no, y lo que pasa es esto, es que uno ve que los casos que empezaron a aparecer en lugares donde no tenían casos hace mucho tiempo, estos brotes o estos conglomerados de casos tienen que ver con las reuniones sociales, donde uno está más relajado, donde uno no cumple con el distanciamiento ni con todas las medidas de higiene, donde uno por ahí está gritando, cantando o muy cerca del otro, y donde pueden darse más contagios, y esto es lo que se vio en el último tiempo, ¿no? Ahora, ¿ves que es posible, digo, 135 días ya de que empezamos con el aislamiento? Está bien, uno puede decir, es como que creo que el primer mes fue aislamiento, después como que se flexibilizó, nunca más se logró volver a aquella primera etapa por una cuestión que es hasta lógica también, en cuanto te lo explican los psiquiatras, ¿no? En cuanto puedes resistir un ser humano y principalmente los jóvenes. Ahora, pasado esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para volver? Digo, por media sensación, ¿tiene vuelta esto? Bueno, es que lo que yo creo es que esto no es algo que uno lo haga porque lo pide el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la nación o el gobernador de la provincia. Esto tiene que ver con una cuestión de salud, con que nos tenemos que cuidar entre todos. Acá no le estamos haciendo un favor a nadie. Creo que lo primero que hay que hacer es tratar de sacar la cuestión política del medio, sí, y entender que esto se trata de la vida de las personas. Sí. Cuando dentro de muchos años recordemos esta pandemia, la vamos a recordar por la cantidad de víctimas fatales que dejó. Y para lo que se está trabajando es para que ese número sea el más pequeño posible. Estamos viendo que hoy también se anunció a la mañana nuevos síntomas que se han desprendido, entiendo, de algunos casos de coronavirus. Es decir, se agregan nuevos casos que los quiero compartir contigo, se anunciaba también esta mañana, que son los siguientes. Dice que el coronavirus o el COVID, bueno, se puede dar por una característica de cefaleas, de vómitos y diarrea, que esto se agrega obviamente a lo que ya todos conocíamos. A ver, es una enfermedad tan rara como que se le siguen sumando síntomas, digo, ¿no? Generalmente cuando uno habla de determinada enfermedad tiene determinadas patologías determinadas, sin embargo el coronavirus sigue agregando en este caso síntomas. ¿Por qué es eso, Florencia? Bueno, justamente porque es una enfermedad nueva. Nosotros hay enfermedades que se conocen hace cientos de años, digamos. Entonces, uno no tiene tantas evidencias nuevas, más allá de algún tratamiento nuevo o más efectivo. Pero no es que van apareciendo síntomas nuevos. Claro. El COVID-19 es una enfermedad nueva, al virus lo conocemos desde el 7 de enero. Entonces, la evidencia se va agregando, digamos, día a día, vamos conociendo cosas nuevas sobre el virus, y es muy dinámico por esto. Lo que pasa es que la ciencia siempre es así, la ciencia siempre va agregando nuevas evidencias o nuevos descubrimientos. Lo que pasa es que ahora tienen millones y millones de espectadores que están viendo cómo va pasando eso día a día, pero la realidad es que esto es lo que sucede cuando hay una enfermedad nueva. Vos sabés que esta semana yo creo que tu padre nos sacó de una pregunta que era casi reiterativa para con ustedes. Preguntarte, bueno, ¿cuándo es el pico? Viste que es una pregunta, digamos, casi de manual que viene, y pasamos, ¿no?, de abril a mayo, de mayo a junio, junio a julio. Ahora, tu papá esta semana fue clarísimo, dijo, tal vez en la Argentina el coronavirus no tenga un pico, sino que sea una meseta prolongada. ¿Cuán prolongada puede ser? Pueden ser semanas que estemos con promedio de 5.000 y pico de casos. Digo promedio porque hay días que ahí hay más de 6.000, pero pueden ser semanas. Siempre cuando a mí me preguntan lo del pico, que sí, es una pregunta que suele ser bastante hecha, sí, podemos tener un pico, digamos, muy alto y muy agudo, o podemos tener un pico que sea un poco más achatado y más amesetado,
pero en este momento tenemos una meseta, pero de un número alto de casos, o sea que no tenemos que subestimar al virus, no tenemos que dejar de cuidarnos y no importa la edad que tengamos, digamos, no tenemos que pensar que si yo tengo 25 años, que no los tengo, tengo más, pero si yo tengo 25 años y soy sana, eso no me hace inmune al virus. La realidad es que puedo enfermarme igual, si bien las personas mayores de 60 años o que tienen algún problema de base tienen más riesgo de hacer formas más graves, la realidad es que cualquier persona se puede enfermar a cualquier edad, los chicos también se pueden enfermar, afortunadamente suelen tener formas más leves, pero pueden transmitir el virus a los adultos. Ajá. Así que me parece que no hay que relajarse porque lo que nos está demostrando el mundo es que los países que se relajaron empezaron a tener brotes nuevamente. Hay un tema que siempre se mira, ¿no? Y es la evolución de las cámaras de terapia intensiva, digamos, porque creo que desde el primer momento lo que buscó la Argentina, más allá de fortalecer un poco el sistema sanitario, que estaba muy mal en su momento, cuando esto empezó, bueno, se buscó que justamente no colapse el sistema, esto que es famoso, y hablamos del tema de las camas. Tenemos una evolución del tema de las camas que tiene que ver con esto que está en pantalla y que dice lo siguiente, que el 12 de julio, así es lo reciente, ¿no? La ocupación en el área metropolitana de Buenos Aires, que es el área de mayor cantidad de contagios hoy, era del 59,5%. El 19 de julio subió al 65,5%, es decir, subió un 5,5%. El fin de semana pasado nosotros nos alegrábamos porque había bajado al 62,9%, es decir, un 2,1% había retrocedido. Y el día de hoy, 2 de agosto, 65,2%, es decir, ha subido nuevamente la ocupación. Claro, ya Argentina superó los 200.000 casos de contagios, ha superado los 200.000 casos, que está bien. Podemos decir también, casi el 40%, más del 40% se ha recuperado, y la tasa de mortalidad sigue siendo relativamente baja, porque tenemos 3.648 personas fallecidas, que es un poco lo que Florencia decía recién, que es lo que estamos buscando, es decir, que fallezca la menor cantidad de gente posible por coronavirus. Así, digo bien. Sí, y de todas maneras el porcentaje de ocupación en camas de terapia intensiva hay que tomarlo con cuidado porque el denominador sigue creciendo, porque se siguen agregando camas. Entonces, si bien hay más de 1.000 pacientes con COVID internados en terapia intensiva, donde más del 80% están concentrados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, la realidad es que el porcentaje de ocupación de camas se mantiene más o menos entre un 63 y un 65%, porque también se siguen agregando camas. Digamos, el sistema de salud se sigue fortaleciendo, ¿sí? Si bien al principio fue como el gran fortalecimiento, donde se pudieron agregar camas de internación general, de terapia intensiva, se pudo también tomar más personal, recurso humano y capacitarlo, la realidad es que esto continúa. Entonces, bueno, de todas maneras, la ocupación que hablamos del 65% es por pacientes COVID y pacientes no COVID. Sí, claro, es por cualquier causa. Y también aclarar que es un promedio. Hay muchos centros en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires que ya están al 100%. Lo que pasa es que el 65% es un promedio. Lo aclaro porque la realidad es que no nos tenemos que confiar y pensar, bueno, tenemos un 65, nos queda un 35. No, claro. Cuidado, porque hay muchos lugares que ya están trabajando al máximo. Yo creo que de verdad que el mensaje, y no es mi estilo asustar, pero el mensaje tiene que ser, no subestimemos a este virus. ¿Sí? Florencia, ¿no sentí, y hay como una sensación en general, digamos, y los que seguimos la política, de que el político, digamos, en este caso, el dirigente habla y obviamente sube esto, le sube el tono a que quedémonos en casa, nos salgamos, todo. Ahora, siempre decimos, está bueno empezar por casa. Por ejemplo, uno ve los fines de semana como intendentes se juntan con funcionarios por obras que son simplemente políticas, digamos, no tienen otro sentido y se siguen juntando más allá del tapaboca, del distanciamiento. Digo, no hay manera de decir que ellos también entiendan para que la gente, pues sí, porque ¿en qué criterio le decís a alguien? Bueno, no te juntes con 4 amigos y vos los ves que se están juntando para hacer política nada más. Sí, yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Mira, te voy a dar un ejemplo muy chiquito, pero que me parece que es representativo de lo que decís. Desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, que yo presido y que estoy representando en el comité asesor, y desde la Sociedad Argentina de Infectología, que también formo parte,
nosotros desde mediados de marzo que no hacemos notas en ningún piso de ningún canal de televisión. Sí, claro. ¿Sí? Hacemos todas las notas por Skype, por Zoom o por cualquier otra vía virtual. ¿Por qué? Porque si nosotros le estamos diciendo a la gente que salgan solo para lo imprescindible, no creemos que sea imprescindible que nosotros tengamos que ir a un piso de un canal de televisión para dar una nota. Claro. Entonces lo hacemos por vía virtual. Entonces es nuestra manera de predicar con el ejemplo Claro. y de ser consecuentes con lo que estamos diciendo. Claro, claro, sin duda. Bueno, viste que ya hay algunos datos estadísticos en cuanto a saber qué te deja como consecuencia el coronavirus, porque hasta acá es como vos decís, no hay experiencia anterior que vos digas tenés contra qué comparar. Recién ahora, y hay una estadística que dice cómo, digamos, qué secuelas puede dejarte, ¿no? Y quiero compartirla con vos, que me parece que es interesante, obviamente la cantidad de casos que han pasado. Bueno, es un estudio internacional, dice que 53% le deja fatiga, ¿sí? Como consecuencia después de haber contraído el coronavirus. Disnea 42%, dolor en las articulaciones 23%, dolor en el pecho 21%, tos 19%, tos reiterada, claro, 19%, anosmia que es 18%, síndrome de Zika 17% y rinitis 16%. Esto es un poco un cuadro del, obviamente, tomado una estadística mundial de las consecuencias que puede llegar a dejar. Ahora, ¿cuánto tiempo es, Florencia, el tiempo que uno debe darle como para llegar a una estadística concreta y decir esto que yo te preguntaba, ¿no? Decir, ¿cuáles son las características puntuales del coronavirus? ¿Qué te puede dejar como consecuencia? ¿Qué tiempo tiene que pasar? Claro, es lo que te iba a decir. No tenemos un tiempo suficiente como para hablar de que esas son secuelas a largo plazo. ¿Por Claro. qué? Porque no hay largo plazo. Cuando uno habla de secuelas a largo plazo, tiene que hablar de más meses o años. Uh-huh. Ahora todavía no pasó ni un año desde que se reportó el primer caso. Claro. Que fue en diciembre en Wuhan. Entonces, la realidad es que no pasó la suficiente cantidad de tiempo como para hablar de secuelas a largo plazo. Sí se sabe esto que vos mencionabas de este estudio y de otros estudios que hablan de algunos síntomas que pueden persistir durante bastante tiempo a pesar de que la persona ya esté curada. Uh-huh, uh-huh. Vos sabés que ayer escuchaba dos infectólogos, uno a la mañana, otro a la tarde acá en el canal. El de la mañana era un infectólogo infantil que decía que el coronavirus, porque está la pregunta esta, si los chicos se pueden contagiar, pero obviamente le pueden trasladar el virus a personas mayores y complicarle la vida, ¿no? Si bien a los chicos tal vez le hace muy poco, casi nada. Ahora, nos encontramos con este infectólogo que me llamó la atención, dijo que los chicos tenían poca carga viral, es decir, poco poder de contagiar, que en algunos casos ni siquiera llegaban a contagiar. Sin embargo, el que escuché a la tarde dijo que no, que la carga viral era 100 veces más que una persona adulta. ¿Por dónde está el tema? Te uso, perdón, para terciar ahí en el medio. Mira, la realidad es que todo eso se está investigando. ¿Por qué? Porque hay algunos trabajos que vos lees y te dicen que los casos leves tienen carga viral más baja y entonces contagian menos. Pero hay otros trabajos que hablan de que aún las personas con casos leves pueden tener carga viral alta y contagiar. Sí. Entonces un poco te diría que según qué trabajos leas pueden tener razón los dos. Ajá. Y la realidad es que esto se está investigando y que todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Uh-huh. Florencia, viste que estamos ahora, ¿no? Vamos a llegar al 16 de agosto y ahí veremos a ver nuevamente en base a los casos qué decisión se toma. Ahora, esto de que, por ejemplo, en vez de que haya reuniones sociales en casas, que después no terminás sabiendo ni cuántos entran, si lo hacen clandestino, de qué manera las llevan adelante, ¿no sería mejor esto darle la posibilidad a bares y restaurantes de que abran en la vía pública? Digamos, algunos daban la opción de hacer de algunas calles peatonales y que la gente, digamos, pueda juntarse al aire libre, que sabemos que tiene menos carga viral, 4 personas y que de esa manera, digamos, poder darle la posibilidad, digo, para terminar con esto de la clandestinidad, si querés. Sí, a ver, esto me estás hablando en los lugares que no tengan circulación comunitaria del virus, supongo, porque, claro, digamos, en los lugares que están en dispo. A ver, los lugares que están en dispo, los lugares que están en fase 5 tienen los bares y los restaurantes abiertos. Lo que pasa es que yo creo que eso no inhabilitaría las reuniones, digamos, evidentemente se están haciendo en forma clandestina. Y digo, uno se da cuenta de estas reuniones porque cuando aparece un brote en una ciudad o en una jurisdicción y se empieza a hacer el estudio epidemiológico, resultó que había 40 personas en un mismo lugar, claro,
en una fiesta cuando ni siquiera los que están en fase 5, esa es una actividad que está autorizada. Claro. Es en una fiesta donde uno grita, donde como hay música fuerte, uno se acerca al otro para hablar, se dan todas las condiciones para que se den los contagios. Y sin mala voluntad, pero las personas pueden transmitir el virus desde 2 días antes de comenzar con los síntomas. Entonces pueden, por ir a una fiesta o a una reunión que no está permitida, pueden transmitirle el virus a un montón de gente. Esa gente, transmitirla a otra gente, y de ahí es donde se generan los brotes. Florencia, gracias por este tiempo. Un beso grande. No.